Escuchas la radio Nuevo Mundo. El día de hoy tenemos un bloque especial para hablar sobre el tema de la impunidad a partir de la liberación de reos criminales de lesa humanidad desde Punta Peuco, también desde Colina 1. Hay una manifestación que está también convocándose para el día de mañana, viernes 10, allí en La Moneda, como habitualmente lo hacen los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Es un momento sensible para todos quienes luchan por justicia y reparación en temas de derechos humanos. Y en el ámbito político también hay información. La oposición confirma acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema por liberación de violadores de derechos humanos. La acusación será presentada contra los 3 magistrados que aprobaron la liberación de 7 condenados por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura: Hugo Dolmech, Carlos Kunze-Müller y Antonio Valderrama. El texto será presentado en un plazo de entre 7 y 10 días y se espera que sea revisado por la Cámara Baja durante septiembre. Hay reacciones desde el mundo civil, desde organizaciones, desde la política también, y por supuesto tienen mucho que decir en todo esto las instituciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo por la memoria. En este caso estamos acá en el estudio con Sebastián Velázquez, abogado del Espacio de Memoria Londres 38, que viene ya desde hace varios años haciendo un trabajo sistemático por la reparación y precisamente por la memoria en derechos humanos. Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Bueno, este es un tema que por supuesto que toca a Londres 38, que ha hecho un trabajo encomiable en los últimos años por lograr justicia. Y acá lo que se observa sin duda es injusticia, es una revictimización, ¿no? Como lo decía el abogado Caucoto. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a cómo en Londres 38 también se está viviendo todo este momento? Bueno, como Londres 38, nosotros venimos desarrollando un posicionamiento político, mediático, respecto del tema de la libertad condicional y las concesiones de esto, que obliga a replantear y reflexionar el tema de la finalidad de la sanción por una parte, por otra parte obliga a posicionar, a establecer la obligación del Estado respecto de perseguir y sancionar, y finalmente tomar este tema abordando las medidas destinadas a reducir las condenas y sus requisitos. En ese ámbito, y partiendo desde la idea de la finalidad de la sanción, la pelea final de todo esto tiene que ver con cómo uno le hace frente a la impunidad que se está normalizando en Chile. Se normaliza el espanto, el horror, y si bien particularmente con estos 6 casos de a quienes se le otorgaron la libertad condicional, justamente son criminales que están condenados muy recientemente. Es muy brutal la señal que da la Corte Suprema en este sentido, y nos obliga a reflexionar entonces que vamos a entender como impunidad, que para nosotros no es nada más que la inefectividad de la sanción. La sanción busca un ideal de justicia, un control de la criminalidad, y se suele confundir este ideal de justicia con una idea de venganza. Y eso es lo que nosotros queremos combatir, porque esto no es privativo ni de un sector de la sociedad, que son los familiares, es una globalidad entera, y lo que busca la sanción es que se exprese y se concrete la reprobación social que merece, claro, los delitos más horrorosos que conoce la humanidad. A propósito de lo que dices de la venganza, ¿no? Una palabra que se usa tanto también por parte de la derecha para defender estas libertades. El otro día escuchaba al abogado de Miguel Krasnov, un señor de apellido Mesa, quienes decían no vamos a seguir insistiendo en la solicitud de libertad para Krasnov debido al ambiente que ha generado la izquierda, decía él, una izquierda revanchista, con sed de venganza, una izquierda con odio. Eso decía él para argumentar la forma en que la izquierda y los familiares de detenidos desaparecidos, según él, reaccionan frente a este tipo de decisiones de la Corte. Sí, mira, la finalidad de una persona como Mesa no tiene más valor que la finalidad de alguien que busca un impacto mediático solamente, sin ningún rigor en muchos ámbitos del que se puede desarrollar. Justamente nosotros no nos posicionamos en ninguna vereda de venganza, sino que básicamente, como te decía, la persecución de un ideal de justicia y la confianza que entregaron los familiares desde un comienzo que empiezan a acontecer estos ilícitos en los tribunales, en la institucionalidad del Estado. O sea, no se nos ocurrió ayer interponer recursos en tribunales para establecer la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, en ese sentido, la defraudación y lo que hablaba
decía el abogado anterior, Nelson Caucoto, la revictimización que se hace de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de la víctima es una cosa espantosa. También uno tiene que referirse a esta obligación del Estado a perseguir y sancionar, y aquí entra el tema que tiene relación con el cumplimiento efectivo y la proporcionalidad de la pena. ¿Qué es lo que es la proporcionalidad de la pena? Básicamente la cantidad y la calidad de la pena que establece el juez. Y en este sentido ha sido poco afortunadas las condenas y básicamente en los últimos fallos de la Corte Suprema, que hay un error de la aplicación del derecho brutal, dicen, miren, nosotros ya para calificar y para salvar la prescripción y la amnistía, ya calificamos estos delitos como crímenes de lesa humanidad, no vamos a ocupar ese mismo instrumento jurídico para establecer los criterios de concesión de las libertades condicionales. Y eso es aberrante. Y de pronto, claro, en el caso de Luis Polanco, la Corte Suprema parece que recordó que eran crímenes de lesa humanidad y recordó lo grave que es para la sociedad establecer este manto de impunidad que nubla en general el criterio de toda la sociedad. No es nada más que tergiversar la verdad, es tergiversar la justicia y la lucha política de reivindicación de los familiares y las víctimas, decir esas palabras, confundir esto como venganza. Son procedimientos justos, son procedimientos que se han alargado en una cantidad de años, pero brutal. Entonces, es muy doloroso plantear ese tipo de argumentos. Claro, y llama la atención este comunicado, ¿no?, el día de ayer de la Corte Suprema, donde anuncia que rechaza la libertad condicional del condenado por crímenes de lesa humanidad en fallo unánime. La segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Dolmech, Kunze-Müller y Valderrama, y los abogados Barra y Abuawad, revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había reconocido el derecho al interno Luis Felipe Polanco Gallardo. Dicen que el mérito de la certificación allegada a esta causa en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada acredita que el amparado es objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la misma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que impide concederle actualmente la libertad condicional por no hallarse cabalmente dilucidada su situación procesal penal de manera definitiva. Es decir, los mismos ministros que están siendo ahora acusados constitucionalmente por la Cámara de Diputados son los que revocan una libertad condicional. Uno se pregunta, ¿dónde está entonces el criterio? Y es totalmente legítimo preguntarse dónde está el criterio, completamente. Ahora, bueno es que hayan rectificado. Sin duda, se celebra una decisión respecto a particularmente a Luis Polanco, que solamente quiero hacer referencia breve a que él está condenado el 15 de diciembre del 2015 por a 3 años de presidio en calidad de encubridor por 14 homicidios calificados en el episodio Caravana de la Muerte Antofagasta. Por 26 homicidios calificados por el episodio Caravana de la Muerte. Polanco era el copiloto del helicóptero que lanzaba los cuerpos al mar. O sea, es el chofer de los genocidas. Lo mismo Roberto de la Madotier. Roberto de la Madotier, que en este caso se le solicitó a la Comisión de Libertad Condicional que se volviera a pronunciar al respecto. Él recientemente está procesado en calidad de autor de los 3 secuestros calificados en una causa que lleva el ministro Jaime Arancibia en Valparaíso, que investiga al Comando de Aviación del Ejército, del cual también formaba parte Luis Polanco. Este Comando de Aviación del Ejército, la funcionalidad que tenía era justamente ocupar estos helicópteros para lanzar cuerpos al mar. Y eso a nosotros nos parece de una gravedad insólita que por suerte la Corte Suprema rectificó. Ahora, también es importante señalar lo que decía el abogado Caucoto. Hay un elemento subjetivo que dice el decreto ley, que tiene que ver con esta idea de la rehabilitación. Y la rehabilitación son los mismos profesionales que funcionan en gendarmería los que establecen si es que este sujeto reconoce o no la magnitud del daño. Estamos frente a criminales que no reconocen bajo ningún contexto lo que ellos hicieron. Entonces, ¿cómo a ellos los vamos a premiar? Les dimos penas bajas, nos demoramos en sancionarlos ¿cuántos años? Enormes años. Y más encima, ahora les estamos dando este beneficio sin siquiera ellos reconocer, sin siquiera colaborar, sin siquiera... Hay otro elemento en materia de derecho internacional que tiene que ver con consultar a las víctimas.
acá no se le consultó a nadie. En unas declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, dice, yo tengo mi opinión, a alguien seguramente no le va a gustar. O sea, hay un ninguneo de las víctimas y los familiares horroroso. No solamente son los años, sino que es la institución hoy día la que está borrándolo. Y esa cosa, nosotros nos parece, y esa actitud de la institución nos parece brutalmente horrorosa. Sí, y está también alejada la decisión de la libertad condicional del sentido común, ¿no? Por supuesto, alejada de todo el criterio a nivel internacional en términos de derechos humanos que tiene suscrito nuestro país, pero también del sentido común. Es decir, esta gente que hoy tendrán 60, 70 años, gozaron luego de sus crímenes de 30, 40 años de libertad para recién ser encarcelados hace muy pocos años, y entendiendo que son 26 decenas muchas veces, muchos de ellos de sus crímenes, para terminar pagando en 1, 2 o 3 años, además en cárceles que son especiales. Está lejos de entenderse que un juez tenga como criterio que está dado, apto ese personaje para gozar de una libertad condicional que sigue siendo un beneficio. Eso hay que señalarlo, ¿no? Para darle concreción un poquito, así en el caso concreto, a lo que tú dices, Felipe González entra a cumplir en septiembre del 2015, Hernán Portillo Aranda en septiembre del 2015, Manuel Pérez Santillán, agosto del 2015, José Quintanilla Fernández, enero del 2018. Entonces uno dice, no, aquí o se están riendo no solamente de los familiares, sino que del país entero. Esto, y yo insisto, esto es un tema como de sociedad en su conjunto, no se puede particularizar el daño. Nos privatizan todo, no podemos privatizar esto. Esto es un asunto que es del país en su conjunto. Claro, y bueno, lo que señalabas tú también, Sebastián, respecto de las víctimas, ¿no? De la revictimización. Salía ayer miércoles una entrevista, una nota en Diario Chile, en donde torturada por liberados de Punta Peuco, decía: quienes desde tribunales negaron auxilio a las víctimas han vuelto. Nixa Báez, ex mirista sobreviviente a la detención perpetrada por 3 de los 7 liberados en el Supremazo. Su esposo, Alonso Lazo Rojas, sigue desaparecido también a causa de estos mismos criminales. La mujer considera que las medidas del Estado en materia de reparación y justicia no fueron suficientes. Entonces, ¿cómo el Estado va a pararse digno frente a esta persona y todas las víctimas para explicar las decisiones que ha tomado, ¿no? Se entiende la indignación que aparece, porque, insistimos, no solamente es una afectación a estas personas, a los familiares, sino que también a una sociedad entera que dicta una forma de actuar en el fondo, ¿no? Eso es lo que ha también señalado la abogada Carmen Hertz en diferentes medios de comunicación. Se valida, de alguna manera, el crimen como forma de entendimiento, ¿no? Como te decía, se normaliza el daño. Yo me alineo completamente con nuestra representada Nixa Báez. Ella está su causa está con sentencia de primera instancia y está pendiente la liberación de uno de los condenados en esa causa, que es Erasmo Vega, que también está condenado en la causa de Lazo, su esposo, y completamente de acuerdo. Aquí se naturaliza el horror, se naturaliza el espanto, y no, el Estado de Chile no ha logrado un posicionamiento institucional respecto de la condena efectiva de los crímenes de lesa humanidad, y un posicionamiento institucional respecto a la condena a quienes actuaron como agentes del Estado. Y eso sin duda está al debe. Y las acciones que se tengan que realizar para lograr que esta institución, que es el Estado en su conjunto, frente a la sociedad, repare y se posicione en términos justos al respecto, es una tarea que obviamente estamos atrasados, y obviamente hay que seguir luchando en tribunales y en donde sea necesario. Claro, hay diferentes espacios, como tú lo señalabas, ¿no? Manifestación, este día viernes, insistimos, va a haber una manifestación allí frente al Palacio de la Moneda, como se hace todos los viernes por parte de los familiares, también en tribunales, y sigue siendo vital el levantamiento y mantenimiento de los espacios de memoria, como lo ha sido Londres 38, ¿no? Que tiene actividades permanentemente. Nosotros como Londres 38 tenemos una actividad permanente de movilización, de agitación, y de también intervención judicial. Se ha tomado una decisión desde el 2015 que se establece se presenta una querella por destino final, desaparición forzada, ante el ministro Mario Carroza, ante el ministro
ministro Jaime Arancibia, ahora seguimos con otras causas con la ministra Marianela Cifuentes. Londres 38 está completamente activo y ojo, y esto es todo lo que estamos discutiendo es sin tocar ni de cerca las condiciones penitenciarias de Punta Peuco, que es una burla estructural también, y las pensiones que reciben, y una serie de antecedentes que es sin tocar eso hoy día. Hoy día solamente el tema de la libertad condicional nos estamos rigiendo exclusivamente en términos legales, en términos de antecedentes judiciales, solamente a eso. Y en ese plano sigue siendo brutalmente traumático. Es increíble, Sebastián, cómo a partir de estas acciones se corre el cerco, ¿no? Porque a fines del gobierno anterior, la discusión tenía que ver con si se cerraba o no se cerraba Punta Peuco. Luego, por diversas razones, no se cerró Punta Peuco. Hubo muchas críticas también ahí a la acción política del gobierno anterior en ese ámbito específico. Y hoy ya está asumido que no se cierra Punta Peuco y se está peleando por si, en definitiva, salen liberados o no. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Con polémicas entre medio tan potentes como la de las pensiones. Yo revisaba el otro día el listado de gente con pensiones en Punta Peuco y son decenas, casi todos esos militares reciben pensiones de más de 1 millón de pesos, algunos de 2,5 millones. Es decir, surge la pregunta, ¿qué nivel tiene la justicia que opera frente a estos criminales, ¿no? Es precario. Yo creo que para los ojos comunes de las personas es precario y es de una sensación de injusticia instalada grosera. Y en ese sentido, más allá del cierre o no cierre de Punta Peuco, que sin duda es una demanda deseable, aquí lo que nosotros tenemos que trabajar es por la verdad histórica, es por la justicia, es por seguir encontrando responsables que siguen vivos y siguen invisibilizados y seguir buscando la verdad y la reparación. Entonces pasa por seguir esta disputa de encontrar a los verdaderos responsables, de encontrar la información que existe aún. Y pasa por ahí también la lucha política. O sea, si les damos a todos la libertad condicional, podemos cerrar Punta Peuco porque va a quedar vacía. Sí, una verdad y reparación que además tiene que llegar prontamente, ¿no? Porque muchos de los familiares comienzan también a morir, ellos mismos, sin el haber recibido sufrimiento respuesta. De los familiares y de las víctimas se perpetúa constantemente. Entonces es una lucha contra el tiempo. La batalla contra la impunidad respecto a la justicia chilena está más vigente que nunca. O sea, aquí no estamos hablando de televisión en blanco y negro, estamos hablando de una actualidad brutal y de un dolor permanente. Entonces, aquí la justicia chilena no está haciendo un favor al establecer los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es su obligación y es su deber histórico. Perfecto. Sebastián Velázquez, abogado del Espacio de Memoria Londres 38, muchísimas gracias por sumarte también el día de hoy a esta conversación tan necesaria. Muchas gracias por la invitación.